Estamos estudiando acerca de Jesús, nuestro precioso Jesús, y hemos estado viendo algunas de las cosas en cuanto a Jesús, y hemos visto en las últimas semanas hemos visto dos nombres y títulos de Jesús. Hemos estado hablando acerca de los atributos. Esa es una de las cosas por las que sabemos que Jesús es Dios, por sus atributos divinos. Y también hemos estado hablando acerca de un par de nombres, un nombre y un título de Jesús, por lo cual también sabemos que Jesús es Dios. Hemos visto que Jesús es el Salvador, su nombre, Salvador, y hemos estado durante varias semanas hablando de lo que significa la salvación. Y después hemos estado viendo cómo Jesús es el Señor, es un título, el Kyrios, el Señor de todo, el Señor de la vida, el Señor del mundo. Y hemos estado también viendo esa descripción y esa enseñanza. Y yo pensaba hoy, creo que lo comenté el domingo, yo pensaba hoy seguir con todos los títulos de Jesús, que es el de Maestro, Jesús como Maestro, que es uno de los títulos que también aparece más reflejado en el Nuevo Testamento. Pero al final no voy a hacerlo en esta semana, ni posiblemente tampoco la semana que viene. Bueno, la semana que viene, porque da el estudio a Antonio Suárez, no lo daré. Pero después de estar orando, vamos a continuar con el nombre de Jesús y el Señor, los dos juntos, porque me parece que en esos dos nombres, esos dos títulos, está todo, Jesús como Señor. Y también si unimos, pues ponemos Señor Jesucristo, que también aparece en muchas ocasiones el título compuesto, el nombre compuesto, título Jesucristo. Y una de las cosas que vemos en la Escritura es la cantidad de cosas que en su nombre podemos hacer los creyentes. Este es un estudio muy importante de saber hasta qué punto los creyentes tenemos autoridad para hacer ciertas cosas en su nombre, no en el nuestro, sino en el poderoso nombre del Señor Jesús. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que hacemos en su nombre? Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Mientras que buscamos Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, ¿alguien ha memorizado Juan 20, 28? Que sabéis que es un versículo muy largo. Muy largo. Jorge, ¿tú lo has memorizado? ¿Puedes decirlo? Muy bien. ¿Y dónde se encuentra? Bien, perfecto. Muy bien. ¿Te ha costado mucho, verdad? Muy bien, perfecto. Inmediatamente, pues ese es un versículo muy importante. Espero que no se nos olvide nunca, que lo tengamos grabado en el corazón, de lo importante que es ese versículo. Bueno, tenemos ya Hechos 3, vamos a leer Hechos 3 del 1 al 10. Hechos 3 del 1 al 10. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Del 1? Del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él penetró atento, esperando el mensaje de los sabios. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y habla. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Fijaros, hermanos, que estamos hablando de algunas de las cosas que podemos hacer en el poderoso nombre de Jesús. Y aquí encontramos una de las cosas que se hace, en este caso hizo Pedro y Juan, en el nombre de Jesús. Aquí aparece que ellos van a la hora novena. Os recuerdo que los judíos normalmente tenían la costumbre de orar a las 9, a las 12 y a las 3. 9, 12 y 3 solían orar. La hora novena es las 3 de la tarde. Y vemos que Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde para orar. Y en ese momento, cuando ellos están para hablar con Dios en la oración, dice que era traído un hombre cojo de nacimiento. Este es importante también, es un detalle que Lucas refleja muy bien. De nacimiento, no es que tuvo un accidente el hombre en un trabajo, se cayó y de pronto se quedó sin poder, no, es que de nacimiento este hombre era cojo, y dice que lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, toda la vida pidiendo limosna, toda la vida pidiendo el sustento para poder vivir. No sabemos qué edad tenía este hombre, si era joven, si era mayor, no sabemos la edad, pero ya era un adulto, una persona que estaba, que lo llevaban, lo colocaban en la puerta, lo ponían allí y se ponía a pedir. Fijaros que dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, como a tantos otros, como a tantas otras personas, rogándole que le diesen limosna. Y es interesante el texto, porque dice en el versículo 4, y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. ¿Qué tendría este hombre para que Pedro y Juan primero se concentraran en él, lo miraran tranquilamente? La expresión que aquí se traduce en el griego es una expresión de mirar fijamente, atentamente. Algo tuvo que haber en la actitud, en la cara, en la disposición de este hombre, que los dos se quedaron fijando directamente y atentamente a este hombre, fijando en él los ojos con atención, con atención. Y por la forma que está descrita, el hombre no les miraba. O sea, posiblemente estaba dando limosna, tal, mirando al suelo, como muchas veces se hace, pero Pedro y Juan le dicen, míranos. Ellos le estaban mirando y de pronto dice, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Pues míranos, pues yo lo más normal es, bueno, te vamos a dar algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero tenía otra cosa. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fijaros que aquí estamos siendo testigos de uno de los milagros más impresionantes que aparece casi al mismo principio del libro de los Hechos. Y estamos hablando de la vida de los primeros cristianos, de cómo se origina la iglesia en Jerusalén, de las cosas que están ocurriendo, y de golpe, de facto, aparece este milagro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y fijaros que dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó Pedro, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y a mí siempre me ha sorprendido esto, siempre me ha emocionado cada vez que leo este texto. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Nunca en su vida podía haber saltado, nunca en su vida podía haber, porque había nacido cojo de nacimiento. Y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Fijaros la Trinidad, los tres verbos que se emplea aquí. Andando, saltando y alabando a Dios. El hombre estaba lleno de alegría, el hombre estaba lleno de gozo, y dice, y todo el pueblo que estaba en aquel momento, toda la gente que estaba de Jerusalén en aquel momento allí, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, como no podía ser de otra manera, de asombro y de espanto. Pero fijaros que aquí encontramos una de las cosas que la Escritura, no solamente aquí, sino en otros lugares, también nos enseña: una sanidad
en el nombre de Jesucristo. No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de usar el nombre de Jesús, es decir, la autoridad de Jesús en su nombre para sanar enfermedades? Solamente, o una sanidad física, solamente lo podemos ver aquí, lo podemos traspasar a nuestras vidas, lo podemos llevar a la iglesia contemporánea. ¿Tiene autoridad el nombre de? ¿Tenemos nosotros autoridad para emplear la autoridad de Jesús para sanar a alguien? ¿O eso es de allí y ahora no? ¿Qué pensáis? ¿Podemos usar el nombre de Jesús hoy en día para pedir sanación para alguien? Como aquí. Una promesa que el Señor me dio, cuando Él dijo que en mi nombre haréis una serie de cosas, como dice en el libro de Juan, ¿no? Que en el nombre del Señor Jesús podemos hacer cosas, milagros, sanaciones, echar fuera demonios. Ahora, después, cada uno lo que vea que en el nombre del Señor Jesús se puede hacer por fe, pero el Señor lo ha dado en su palabra. Ha dicho a todo creyente, solamente yo entiendo que la palabra de Dios se extiende para todo el tiempo y a todos los creyentes. Porque si hablamos de que el Señor se dirige a sus discípulos y en ese momento solamente lo da como algo para sus discípulos, hay muchas promesas entonces que el Señor da, que si se la dieron solamente a sus discípulos, para no, pero hay otras promesas que lo da, pero en conjunto de todos, claro, los creyentes, pero a lo mejor, porque ellos, los apóstoles, tienen un tiempo que a una persona no la pudieron poder, no pudieron echarle los demonios, claro, que le dijo por falta de fe, por falta de fe, sí. Así fue. Y aquí yo veo la noticia era como un milagro. Era firmarle los pies y los tobillos para poder dar y salir saltando y andando, porque una persona que no había andado nunca, porque a los niños tú lo tienes que enseñar a los primeros pasos, y que saltar y andar. Sanó y restauró. Ese es el milagro del Señor. O sea que cuando el Señor sana una enfermedad, no solamente está sanando, como cuando por ejemplo Lázaro, resucita a Lázaro, pero lo resucita y lo sana, porque entendemos que Lázaro murió de una enfermedad, ¿no? Entonces lo resucita y lo sana, ahí siempre hay una combinación de sanidad fuerte, pero que en el nombre del Señor Jesús tenemos que pensar que estas son promesas que Él da en su palabra a todos sus hijos, a todos los creyentes, que eso se extiende en el tiempo, en el nombre del Señor Jesús. De hecho, tenemos que creer, porque Él, a lo largo de todo lo que Él nos dice en su palabra, lo hace. Hay una parte en el libro de Juan también que dice, yo oro, dice, oro por estos, dice, pero también oro por los que vendrán. O sea, esos que vendrán somos nosotros. Él ora por aquellos, pero también dice que ora por los que vendrán después. Y esos que venimos después somos nosotros. El Evangelio se extiende a través de los discípulos y se extiende en todo el tiempo que el Señor quiere que se extienda. Y de hecho, hasta el día de hoy se está extendiendo. Con lo cual, sus promesas, sus milagros, lo que pueda hacer el creyente, la promesa del Espíritu Santo en su vida y en nuestras vidas. O sea, el Evangelio no se puede quedar corto. No se queda. Bueno, yo pienso que eso es una cosa que yo pienso que todos los creyentes podemos hacerlo cuando Dios quiera que lo haga, eso es así. Y Dios que pone en el corazón, Jesús sabe que viene de parte de Dios, lo puede hacer. Pero no todos los creyentes
esa manera tan fuerte como vivieron en el libro de los Hechos de Milagros. No lo estamos viviendo, no estamos viviendo eso. Estamos viviendo, yo creo que en una pequeñísima medida, la fe que ellos tuvieron, que aplicaron en cada cosa que hacían y decían, ¿no? Eso nosotros a día de hoy, el creyente de hoy, estamos, no digo ya en el 10%, en nada. No, hemos dejado en el camino del creyente hemos ido dejando toda esa parte que el Señor nos dio. Porque es que lo que hay que creer es que el Señor nos dio esa capacidad, tanto a sus discípulos para que nos creyeran después. Dice, en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Él las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, la obra de Jesús ante la vida del creyente es para sanidad del pueblo, para milagros del pueblo, para manifestar en el pueblo de Dios la realidad de Cristo en nuestra vida. O sea que... ¿Alguna otra opinión? Yo tenía entendido que en el nombre de Cristo era cuando el orar. En el nombre de Cristo hay muchísimas cosas que podemos hacer. Cuando oramos de liberar cantar de las cosas del nombre de Jesús, ¿no? Eso sí lo he visto yo claro. Ahora otro, como cuando veo uno que se dice de la iglesia o que empieza a decir que quiere hacer milagro en el nombre de Cristo, y hace esas cosas, pues siempre se ha dicho que eso no es confiable y que son cosas que no. Entonces nunca les he puesto a pensar en que nosotros pudiéramos llegar a un enfermo y sanar, hacer recuperar. Pero sí la oración, sí, siempre en el nombre de Jesús. En realidad es oración. En realidad, cuando todo lo que decimos y salía de nuestro corazón, en un sentido es una oración. Lo que está haciendo aquí Pedro es una oración de sanidad, basada en no en la autoridad de Pedro, sino en la autoridad de Jesús. Por eso dice, en el nombre de Jesús. Es curioso porque, como ha dicho mi mujer, estamos en un momento, sobre todo en la Iglesia occidental, estamos en un momento de un declive de la fe. De manera general. De hecho, hay muchas iglesias que están cerrando, el porcentaje de gente que se está convirtiendo no es tanto como en otros momentos. Hay un ateísmo, o si no empleamos la palabra ateísmo, pues un desconocimiento en cuanto a la realidad de Dios, y el cristianismo está siendo atacado por todas partes, en todos lugares. Y el propio pueblo de Dios estamos experimentando en muchas ocasiones, en vez de triunfo, estamos experimentando derrotas, y en vez de fe, lo que experimentamos son dudas, y si no derrotas. Entonces, en este caso es una situación en la que a veces dudamos del poder de Jesús, y no solamente dudamos del poder de Jesús, sino dudamos de lo que Dios puede hacer. Es interesante que si tú te vas, y aquí tenemos una misionera, si tú te vas a continentes como África, a continentes como Asia, el mover del Espíritu Santo es totalmente diferente a lo que está pasando en un continente como Europa o Estados Unidos. Allí se están viendo milagros, se ve con lo que pasaba aquí antes, lo que pasaba siglos, lo que pasaba en la iglesia primitiva, se está viendo en estos continentes con gente que está siendo sanada, milagros, etcétera, ¿no? Entonces, esto sigue ocurriendo, se sigue sanando a la gente en el nombre de Jesús. De hecho, nosotros seguimos pidiendo oración y sanidad en el nombre de Jesús. Cuando oramos por enfermos, decimos en el nombre de Jesús. Todos lo hacemos, porque el nombre de Jesús tiene autoridad y es lo que nos enseña la palabra. Y creemos por fe que el Señor puede sanar. Es decir, una de las cosas que nos enseña la palabra es que podemos pedir sanidad en el nombre de Jesús, con fe y sabiendo también que al final es Dios quien actúa. Yo estoy totalmente de acuerdo que no todo el mundo oramos y a veces no pasa nada, pero otros sí.
otras personas sí oran y el Señor responde a su oración. Lo que estaba diciendo Josefa antes también es verdad. Quizá por eso llegamos a la otra punta. Porque como somos personas de péndulos y somos personas que nos vamos a los extremos, es muy difícil mantener un equilibrio. Es verdad que se han hecho muchos trucos, muchas tonterías y muchas cosas que no son bíblicas en las iglesias. Y se han hecho gente tirada en el suelo, cosas que son falsas. Se ha empleado incluso actores para dar la sensación de una sanidad y tal. Entonces se han hecho cosas que son barbaridades. Y nos vamos muchas veces, por la falta de fe, nos vamos a la otra punta. A la otra punta, ¿no? Dios. Pero fijaros que eso no quita que el Señor siga haciendo la obra. Y el Señor sigue sanando. Y no sé lo que estamos aquí, pero quizá más de uno podamos decir, esta persona ha sido sanada, o conocemos a personas y podemos decir, esta persona ha sido sanada en el nombre de Jesús, y esta persona estaba a punto, o tenía un problema físico, o un problema de corazón, o un problema de cervicales, o un problema de espalda, o lo que sea, y hemos sido testigos de que en el nombre de Jesús esa persona ha sido sanada. Y no ha habido intervención médica, que también el Señor sana a través de la intervención médica, pero en muchos casos tampoco ha habido intervención médica y el Señor lo ha sanado de golpe, como pasó aquí. Y aquí lo que yo quiero recalcar, hermano, es que tenemos la autoridad de parte que nos da la palabra de Dios, tenemos autoridad para pedir en el nombre de Jesús sanidad. Sanidad, igual que encontramos aquí y en otras partes de la Escritura. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos en el poderoso nombre de Jesús es que podemos orar con fe, con deseos, con ganas. Después Dios es soberano, pero nuestra parte es nuestra parte, de orar para que la persona, en este caso, para Pedro y para Juan era alguien muy importante, se fijan en él los ojos, le dicen míranos, y dice una expresión que ha pasado a la historia y la mayoría de los creyentes lo tenemos en nuestra mente: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero no solamente podemos pedir en el nombre de Jesús por sanidad. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 10, versículo 43. Hechos, capítulo 10, versículo 43. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, 40 al 43, Hechos 10, 40 al 43. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas que todos los que creen, los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y dice aquí que vamos a recibir en su nombre? El perdón de pecados. Fijaros que recibimos el perdón de nuestros pecados, lo recibimos en su nombre. En Lucas, en el capítulo 24, en el libro no en Juan, en Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 47 dice, Lucas 24, 44 al 47 dice: y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, fijaros que aquí, y en el texto que hemos leído antes, y en otros textos también, encontramos que no solamente tenemos autoridad para sanar
y orar por la sanidad de alguien, sino que recibimos el perdón de pecados por Él, en su nombre. En su nombre, es decir, todos los que estamos aquí, los que hemos creído en Jesucristo desde que Jesús resucitó hasta el día de hoy, hemos creído en Él y tenemos el perdón de pecados, no porque hayamos hecho un curso, no porque alguien nos haya puesto la mano, no porque nos hayamos bautizado, tenemos el perdón de pecados en su nombre porque Él fue el que fue a la cruz a morir por nosotros, y el que nos perdona, el perdón de pecados. Hermano, en su nombre tú estás completamente perdonado, con su autoridad. Cuando Jesús dice, por ejemplo, el texto que vimos el domingo, que le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más, vete y no peques más. Todos los que estamos aquí, nuestros pecados han sido perdonados, todos. Si nos presentamos delante del Señor, el Señor no va a tener una lista con decir, mira, Pedro Adorna, tú has hecho Pedro Adorna está perdonado, absolutamente perdonado, y todos mis pecados han sido llevados a la cruz y están clavados en Cristo. Hemos sido perdonados por Él, en su nombre, bajo su autoridad, bajo su amor. No por ninguna otra persona, ni por ningún grupo de personas, ni por nada, ni por la Iglesia, ni por un concilio, ni por nadie. En el nombre de Jesús hemos recibido perdón de pecados. Y a mí eso me parece fascinante, me parece hermosísimo, que nuestros pecados hayan sido perdonados. Desde un punto de vista humano, los más grandes, digamos, y desde otro punto de vista humano, los más pequeñitos. Hemos sido perdonados en su nombre. Y eso nos tiene que dar mucha paz y mucha tranquilidad, de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y eso, por su gracia, por su favor, y en su nombre, tenemos el perdón de pecados. Quizás a alguno esto le pueda parecer un poco injusto, ¿no? Estoy recordando la parábola de aquellos obreros que querían trabajar y van a la plaza y lo contrata el dueño, y van a trabajar desde temprano, y después un poco más tarde, unas cuantas horas, van a trabajar otro, y después por la tarde van a trabajar otro. Y cuando llega el momento, el empresario empieza a pagarle y le da un denario a los que entraron último, que trabajaron muy poco. Y entonces los que entraron primero dijeron, bueno, si a ellos le da un denario, a nosotros nos va a dar un pastón. Y al final el dueño le da un denario y se quedan los trabajadores. Estos que han llegado los últimos van a cobrar lo mismo que nosotros. Y es interesante porque la parábola cuenta, el dueño cuenta, bueno, yo me comprometí con vosotros a daros este dinero, yo no he cumplido, yo os he dado, lo he dicho, y yo que soy el dueño puedo pagar como yo he creado, como lo que he dicho. Yo no he sido injusto con vosotros porque lo he dado. En un sentido esto me lo uno a lo que estamos hablando acerca del pecado. A veces podemos pensar que es lo mismo perdonar a un monstruo, a una persona que ha matado a niños, a niñas, que ha puesto bombas. Es lo mismo perdonar a una persona así que perdonar a una persona que a lo mejor lo peor que ha hecho ha sido ir a Mercadona y robar un bote de colonia. ¿Es lo mismo? ¿Eso es justo? Y es con la muerte de la cruz prometido salvar a todos los que crean en él. ¿Alguien más? Desde un punto de vista humano, Es decir, esto no es normal. Pero desde un punto de vista divino, no. Jesús ha venido a morir. Hace unos cuantos años leí el testimonio de... en Sierra, donde están los diamantes, Sierra Leona, gracias, en Sierra Leona.
un testimonio de un soldado, que era de los que ponían armas con los niños y le enseñaba a los niños a matar a la gente, ¿no? Pues este soldado, que llegó a ser uno de los cabecillas de una revolución allí, mató a más de 20.000 personas. Es una barbaridad. A más de 20.000 personas. Bueno, pues este hombre está en la cárcel. Yo no sé ahora si estará vivo o no, porque yo lo leí hace algunos años. Y esta persona se convirtió. Y va a estar en la cárcel toda la vida. Y tú dices, una persona que ha matado a 20.000 personas, reconocido por él, que después ha cogido a niños de 8, 9, 10 años y les ha enseñado a matar con metralletas, o con hacha, o con un cuchillo, y esta persona ha creído en Cristo y ha pedido perdón. Y por lo que yo pude leer, la conversión fue real, no fue un paripé, porque además no le iban a dar, porque a veces se dice que se ha convertido para tener una buena conducta y sacarlo antes de tiempo. Pero en este caso es que no le iban a sacar nunca. Estaba de por vida condenado. Y tú dices, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que ha sido un monstruo humanamente hablando, al final es perdonado? Pues es posible. Quizás yo no lo perdonaría. Quizás yo cogería una bomba y le tiraría 20 bombas encima. Quizás yo cogería y una metralleta y pero Dios no soy yo. Dios ha muerto, Jesús ha muerto en la cruz por todos nosotros, y no importa el grado de pecado que hayamos tenido, no importa lo horrible que haya sido, que si creemos en Jesús como Salvador y Señor, de verdad esos pecados están perdonados en su nombre. Y si te pones a pensar, tú dices, a lo mejor yo no he matado a 20.000 personas, yo no he cogido nunca un arma. Pero tú te pones a pensar y empezamos a mirar por dentro y empiezas a ver oscuridades en tu interior. Y empiezas a ver cosas en tu interior que tampoco son buenas. Y al final lo más hermoso de todo esto es que somos perdonados en su nombre. Por gracia. Sin merecerlo. No hay que hacer nada, hay solamente que ir a la cruz y aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Así que fijaros que en su nombre tenemos autoridad para sanar, en su nombre recibimos el perdón de pecado y en su nombre hacemos otra cosa. Fijaros, Lucas 10, versículo 17 al 20. Lucas 10, versículo 17 al 20. ¿Quién lo tiene? Lucas 10, 17 al 20. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Muy bien, fijaros que aquí, este es un texto muy interesante. Fijaros que aquí ya sabéis que Jesús, a veces pensamos que Jesús solamente tuvo a un grupo de 12 personas. Es verdad que Jesús trabajó especialmente con 12 personas, pero había también más gente que le seguían. De hecho, de la gente que le seguía, escogió a 12. Las multitudes le seguían, había también un grupo de mujeres que también le seguían y le servían con sus bienes. Vemos que había un grupo de 70 también, de 70 personas, como esto que estamos viendo, que también le estaban sirviendo, y los 12 apóstoles que Jesús escogió para estar con él y enseñarle. Fijaros que dice, volvieron los 70 con gozo. Si tú te vas al versículo 1 del capítulo 10, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70,
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y ahora le da una serie de enseñanzas, de recomendaciones para lo que van a hacer. Y es interesante que si tú lees el texto, en ningún momento Jesús les dice que vayan a echar fuera demonios. Lo que Jesús les dice es en el versículo 9, que dice el versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanad a los enfermos. Aquí no está diciendo echar fuera demonios. Sanar fuera a los enfermos. Si vamos al capítulo 9, a los 12, en este caso a los 12, sí les dice que eche fuera demonios. Dice en el capítulo 9, versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. A estos 12 discípulos sí les dio poder para sanar los demonios. Sin embargo, a los 70 lo que les dice es que sanen a los enfermos. Hacen su viaje, hacen esta labor, están predicando el Evangelio, están sanando y haciendo cosas y regresan con Jesús. Y cuando regresan con Jesús dice, y volvieron los 70 con gozo. ¿Por qué tenían ese gozo? Evidentemente tenían ese gozo porque habían servido al Señor, porque habían hecho lo que el Señor les había comentado y habían entrado en una aventura espiritual impresionante de todo lo que hicieron, viajando, compartiendo, predicando el Evangelio. Ese gozo lo tenían, pero aquí dice concretamente el motivo también. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, el Señor les había dicho ir y sanar, pero había pasado algo más. Habían dado un paso, habían aprendido otra cosa, habían madurado en su fe y estaban sorprendidos porque aún los demonios habían personas que habían sido liberadas del poder demoníaco. Y esto es impresionante. Ellos están súper contentos, súper gozosos porque habían en su vida espiritual habían visto otra cosa sobrenatural. No solamente era sanar, que ya es sobrenatural, sino que también habían sujetado a los demonios. Y esto es impresionante. Pero sin embargo, fijaros que dice, y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es como en aquel momento cuando estos 70 le está contando a Jesús, como en su memoria está recordando el día en el que el diablo hizo el golpe de estado, en el que el diablo en el cielo se rebeló contra, y cómo el Señor lo expulsó de allí, ¿no? Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y vuelve a decir Jesús, he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto es tremendo. Los 70 van, están compartiendo, predicando, están súper gozosos porque aún los demonios se les sujetan. Y este Jesús nuestro, este Jesús, en vez de decirle, venid para acá, os pido una medalla a los 70, venid para acá, un reconocimiento, venid para acá. Jesús lo que hace a estos 70 es, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué diría Jesús esto? ¿Por qué diría Jesús esto? ¿Por qué no diría, wow? Bueno, no sé si Jesús decía, ¿por qué no diría, vaya lo que habéis hecho? Sino, muy bien, pero ¿por qué no os regocijéis de esto, sino de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos? ¿Por qué lo diría? Pero ¿cómo? Que ya se estaban colgando pedacitas. Porque se podía estar colgando medallitas, efectivamente. Estaba un poquito como orgulloso, ¿no?, de lo que había dicho. Ya. Eso podía ser un orgullo, sí. No sé, Que no se hubiera las nubes que bajaron. En cierta manera es lo mismo. ¿Qué? Que en cierta manera es lo mismo. Medallita que se hubiera repetido. Sí. ¿Jesús le da importancia ¿A expulsar a demonios? Claro que sí, por supuesto que sí. De hecho, él lo hizo.
en varias ocasiones. Y lo mandó también a ellos. Pero aquí les está diciendo, ojo, lo más importante es que vosotros sois salvos. Lo más importante es que sois salvos y que vuestros nombres están escritos. Lo otro está muy bien, pero no olvidéis lo importante, que sois salvos, Pepe. Aquí viene ahora una pregunta que se puede dividir en dos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer, por ejemplo, un milagro de sanación a una persona? ¿Por falta de fe o porque no hemos sido encomendados en su tiempo por el Señor? Aquí dice que le dio poder y autoridad. A los 70 les dio también autoridad. Pero nosotros, en el tiempo actual, me estoy acordando de ahora de un tiempo en que oramos como 3 personas por otra para que se le quitaran unos dolores y dijimos, ahora viene la porción de fe. Esa persona no se le quitó esos dolores. Estamos encomendados, tenemos el poder, no decimos que. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, que hemos visto que Jesús le dio poder y autoridad a los discípulos para sanar fuera demonios, vemos que con esa autoridad tampoco lo hicieron. Dice en el versículo 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y tenían la autoridad. Pero esa autoridad delegada por él, ¿será por falta de fe? Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y sois de soportar? Trae acá a tu hijo. Lo que Jesús está diciendo aquí es incrédula. O sea, nosotros a veces los creyentes somos los primeros en que perdemos la fe, tristemente hablando. Y somos los primeros que somos escépticos, y como algunas veces digo, ya no solamente somos escépticos, es que a veces somos hasta ateos y no creemos en el poder de Dios y no creemos en lo que Dios hace. Y aquí encontramos que estos 70 que no se les había dado esa autoridad, porque le había dicho sanar, experimentaron un proceso, un paso más en su vida espiritual, un paso más en cuanto a las sorpresas que Dios nos tiene destinado. Y aquí encontramos cómo echaron fuera demonios. En eso que tú estás comentando, Pepe, hay tantas cosas que se pueden hablar, tantas cosas que pueden, lo que estábamos hablando al principio, la decadencia de la Iglesia, la falta de oración de los creyentes, la poca santidad que muchas veces tenemos en nuestras vidas, cómo lo mundano se introduce en la Iglesia. En fin, hay muchas cosas que poder hablar, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí, con esos elementos que encontramos en la Escritura, es que los creyentes, en el nombre de Jesús tenemos autoridad para sanar, que recibimos el perdón de pecados en su nombre y que en su nombre expulsamos los demonios. Fijaros lo que dice también en Marcos, en el capítulo 16, Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. ¿Quién lo tiene? Bueno, del 15. Marcos 16, del 15 al 17. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
fijaros que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, otra vez, en mi nombre echarán fuera a los demonios. Antes lo hemos visto y ahora en Lucas capítulo 10 lo hemos visto, que los 70 se les suscitaban los demonios, y aquí dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué aprendemos de este texto? En general. Que nos hemos quedado con una parte del Evangelio. Nos hemos quedado hasta soy salvo por la muerte de Cristo en la cruz, tengo vida eterna y aquí me quedo. El resto, olvidado. El resto, olvidado. Me quedo con esta parte. Soy salvo, tengo vida eterna, voy a la iglesia, canto o leo, pero lo demás, olvidado. Y lo demás es lo milagroso, lo que experimentaron los discípulos. Lo demás es el Espíritu Santo en nuestra vida, la promesa del Señor en nuestra vida, el tener una vida victoriosa, pudiendo ser usado por el Señor en toda su dimensión espiritual, en toda su dimensión espiritual, para como experimentaron los discípulos. Y la cosa es, yo quiero eso. Es más allá. La palabra de Dios me está dando mucho más. No me puedo quedar solamente ahí, clavada delante de la cruz. El Señor me está hablando de más cosas. Yo quiero experimentarla. Yo creo que esa es la actitud. Yo quiero experimentarlo, Señor. Lo mismo que vivieron contigo, los discípulos, yo quiero experimentarlo. Quiero vivir eso en mi vida. Cuando yo, y esto es un ejemplo, nada absurdo, tonto, pero yo hace mucho tiempo me hice esa pregunta, Señor, yo quiero vivir cosas tuyas, yo quiero experimentar cosas tuyas, yo sé que hay más, porque tu palabra me lo está dando a conocer. Y yo entendí a través del libro de los Hechos toda la vida espiritual que había en el libro de Hechos, del Espíritu Santo, de la renovación del entendimiento, de la sabiduría que adquirieron los discípulos cuando Él se va, porque Él promete el Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero ir más allá porque entiendo que ya he sido salva y que tú tienes promesas para mí espirituales. Espirituales. Y yo creo que ese es el anhelo. El anhelo del creyente tiene que ser tener una vida espiritual, tener experiencias espirituales, acercarnos al Señor de una manera con esa creencia de que Dios puede hacer en nuestra vida lo mismo que hizo en la vida de los discípulos. Yo creo que tenemos que anhelar las cosas del Señor. ¿Alguien más? Si usted quiere, Se puede entrar y se puede sentar, si quiere, ¿eh? Nada. ¿Alguien más que quiera? Mira, es interesante lo que está diciendo aquí. El que creyere fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto significa, este texto significa que nosotros cojamos un... ¿Cómo se llama donde se ponen las serpientes? No, hay un de esto de cristal donde se pone... Eso, gracias. Como se nota que te gustan las serpientes, muy bien. Eso significa que nosotros cogemos un terrario y ponemos serpientes venenosas. Significa que para que tengamos fe ponemos la mano como hacen algunas iglesias, que alguno de ellos ha muerto por poner eso. ¿Significa que hagamos eso? ¿Podemos llegar a esos extremos de barbaridad para decir que somos personas de fe? Aquí Jesús no está diciendo eso.
Jesús no está diciendo, para ver tu fe, coge una serpiente, mete la mano. Jesús está diciendo que ahí, como le pasó al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo llega a la isla, si recordáis, hay una serpiente que le pica, pero ya está, le picó y no le pasó nada, porque el Señor ahí haciendo su labor de protección y de sanidad. Entonces, a veces el Señor nos manda una serie de cosas y hacemos un espectáculo, que esa es otra. Hacemos un espectáculo de algo que debe ser muy sencillo, y es tener la autoridad de compartir, de llevar el Evangelio, y que hay cosas que ocurren y en su nombre podemos pedir sanidad, protección, etcétera, ¿no? Pero no un espectáculo de este tipo, para demostrar mi fe, meto mi mano en medio de serpiente y eso es una barbaridad. Termino con este versículo, con este texto, Hechos, capítulo 16, Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de meditación, la cual daba gran ganancia a sus amos alimentando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió el hijo del Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de él. Y salió en aquella misma hora. Hablemos de este texto. En el nombre de Dios. Fijaros que aquí, además, este es un texto simpático en ese sentido. Fijaros que esta mujer daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y esto lo hacía por muchos días. Por muchos días. Un día, y otro día, y otro día, y otro día. Hasta que llega un momento en que el apóstol Pablo se cansa un poco de esta situación y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el demonio salió en aquella misma hora. Hizo facto en el momento. Pero otra vez, en el nombre de Jesucristo. Los 70 expulsaron demonios en el nombre de Jesús. En Marcos vemos que el Señor nos da autoridad para expulsar demonios en su nombre, y aquí encontramos también cómo el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, también expulsó a esta chica que estaba endemoniada. Hermanos, tenemos autoridad. No tenemos autoridad por nosotros mismos, porque ninguno de nosotros tiene esa autoridad. No somos supermanes espirituales, no somos... Ahora bien, una cosa es que nosotros no tengamos autoridad entre nosotros mismos, y otra cosa es que el Señor nos da autoridad en su nombre para hacer ciertas cosas. Autoridad para sanar, tenemos la autoridad para recibir el perdón, recibir su autoridad para recibir el perdón de pecado, y nadie nos puede decir: tú no, yo sí, por su autoridad, porque me amó y ha muerto en la cruz, yo tengo el perdón de pecado. Y tenemos autoridad también para expulsar a los demonios. Creámoslo y vivamos subiendo peldaños, y vivamos esa fe de obediencia, pero también experimentando cosas. ¿Sabéis? El andar con el Señor no solamente es una serie de dogmas o una serie de preceptos o de cosas, también es una vivencia, también es una realidad espiritual. Y estas cosas también, como le pasó a los 70, volvieron con gozo porque habían estado expulsando, habían visto otra cosa y volvieron con gozo. Eso significa también crecer en el Señor. Así que demos gracias al Señor porque en su nombre, y la semana que viene, no, como he dicho antes, Antonio Suárez dará el estudio, pero la otra semana seguiremos viendo cómo en su nombre podemos seguir haciendo muchas cosas, en su bendito y en su precioso nombre. Por lo pronto, creo que con estas tres cosas, creo que es importante que podamos meditarla y reflexionarla.
¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieras decir? Quería decir que en Juan 20 también, cuando antes de irse el Señor a los cielos, le dice a los discípulos: recibí el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados, remitidos, y a quienes los retuviesen, les son retenidos. Le está dando autoridad a los apóstoles, le está dando autoridad a los apóstoles para perdonar. Le estaba dando autoridad, sí. Y en un sentido también a nosotros. Nosotros no perdonamos a nadie, pero cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos a Cristo, Cristo es el que perdona. Pero a la gente que Dios usa es a nosotros. Cuando compartimos, nosotros no perdonamos. Perdonamos en el sentido que nos hacen daño, eso sí. O sea, a mí, yo te hago daño que no puedes perdonar. Pero en el sentido de perdonar para salvar, eso solamente lo hace. Solamente lo hace. Y por cuando el Padre nos dice, perdonemos como Él perdona. Esa de perdonar los pecados en el concepto católico, eso no. Perdonar pecado de alguien que te hace daño, que tú haces, yo te perdono, tú me has hecho daño, eso sí. Pero perdonar, no, eso solamente lo hace el Señor. Bueno, para la semana que viene me gustaría, si es posible, que podamos traer un versículo que también es muy sencillito, cortito, que es muy sencillito. Hechos, capítulo 3, versículo 9, que muchos lo conocéis, de sobra lo conocéis, porque y además se canta: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No me digáis que es complicado. Así que para la semana que viene, Hechos capítulo 3, versículo 6. Versículo 6. ¿Vale? Lo apuntamos para que no se nos olvide y lo traemos de memoria para la semana que viene. Bueno.